Esto es Hablemos al grano con Felipe Galindo. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 10 de noviembre, en el que pues nada está definido, pareciera que nada está definido en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos visto cualquier cantidad de declaraciones, posicionamientos, situaciones que lo cierto es que pues han generado cierta incertidumbre a nivel internacional, aunque bueno, buena parte, lo que sí hay que decir es que se han dado dos ideas muy interesantes a nivel internacional. Vimos como más de 100 países han pues prácticamente, ¿cómo decirlo? Ya se han sumado a la carretada de felicitaciones de el virtual presidente Joe Biden, y hemos visto también pues de alguna forma la opción de evitar también a toda costa que llegue Joe Biden por parte de el presidente Donald Trump. Y bueno, lo cierto es que ha sido una cuestión muy interesante en temas, por supuesto, de política, ya más bien de política internacional, pero sobre todo de lo que ha sucedido pues en México también, que por supuesto no estamos exentos de revisar las reacciones. Prácticamente incluso los partidos políticos se volcaron en felicitaciones. Los principales actores en nuestro país también han reconocido el triunfo de Joe Biden. Sin embargo, la información sigue saliendo en Estados Unidos, y creo que aquí es donde pido pues el apoyo de Luis Martínez para que nos ayude pues entendernos, Luis, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque vaya que la situación no ha cambiado. La situación pareciera que va para largo y no es tan clara como en un principio se ha estado viendo. Luis, te saludo con mucho gusto. Gracias, Felipe. También me da muchísimo gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Fíjate, como dices, y hay un dicho aquí en México que dice que pues, la moneda está en el aire porque efectivamente no se ha definido todavía. Es cierto que los medios masivos de comunicación le dan el triunfo ya a Biden, pero pues, la verdad es que todavía legalmente todavía no es el presidente electo de Estados Unidos. Y pues de esto que comentas, pues efectivamente sobresale mucho que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, entró el día de ayer en la batalla abierta por Donald Trump para judicializar el escrutinio de las elecciones presidenciales. Como un medido memorándum en el que instruye a los fiscales federales de todo el país a investigar las acusaciones que sean claramente creíbles y afectan al resultado. O sea, ¿qué quiere decir judicialización? Pues que efectivamente tienen que meterse en lo legal para poder realmente saber a ciencia cierta qué es lo que si es cierta la denuncia que está haciendo Trump, pues que pues ahora sí que les embarazaron las urnas, les embarazaron los votos, y que pues a través del correo pues ya tuvo su contrincante de Trump, Biden, pues bastantes votos que pues en algunos casos llegaban a extremos de que pues sí que hay estados o había estados que el número de votos era mayor que el número de votantes, como en los casos que más sobresalieron en presunto fraude electoral, de acuerdo con Trump, pues se da principalmente en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. O sea, esto pues que quiere decir que efectivamente, como decíamos, todavía no están definidas las cosas. Aquí lo que quieren vender es la idea fuerza de que Biden ya está prácticamente tomando las riendas de Estados Unidos. No es cierto, todavía no. Cuando sea declarado presidente electo, entonces sí, pues podrá comportarse como tal, como presidente electo, pero mientras, pues lo único que están haciendo es una campaña de desprestigio, y además todavía sumándole a las limitantes de que Trump no tiene acceso a los medios masivos de comunicación, ni a las redes sociales, ni nada. O sea, simplemente lo están acotando para que él no tenga posibilidad de dar su versión. Oye, Luis, entonces, a ver, creo que nos estamos adelantando en el caso de los políticos. ¿Cómo empezar entonces
a revisar a la estación porque, a ver, a nivel internacional, prácticamente todo el mundo ya le dio el visto bueno a Biden. Se hablaba incluso por parte del equipo pues de campaña que podría ser este equipo de transición, por decirlo así, de Joe Biden, que ya incluso estaban en las declaraciones, como suceden regularmente en pues ya los equipos triunfadores, digamos, de una elección, pero bueno, incluso el propio Joe Biden pues ya llamaba un poco a superar esta etapa electoral y comenzar pues ya la construcción de lo que será la nueva pues presidencia de Joe Biden, por llamarlo de alguna manera, del triunfo de los demócratas. Y lo que vemos es que no está tan claro. Veíamos también por ahí alguna información donde también los propios senadores republicanos se sumaban a esta demanda de investigar el fraude, el presunto fraude electoral, y lo cierto es que esto pareciera que entonces genera un nivel de incertidumbre y volvemos hacia donde estábamos hace prácticamente una semana, Luis, de que no había necesariamente un panorama muy claro. Eh, México incluso, yo te podría decir que me ha llamado la atención la posición más bien del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido, bueno, criticado como siempre, pero ahora ha llamado la atención que el propio presidente López Obrador se ha mantenido al margen y dijo, hasta que no se declare una autoridad electoral o la misma autoridad electoral diga quién ganó las elecciones, yo no puedo como país manifestarme. Está en lo cierto Andrés Manuel, ahora sí que la oposición se fue de bruces y curiosamente quien va a tener la razón es López Obrador, ¿o cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Pues fíjate que yo podía tener a pasar ese día, pero efectivamente López Obrador está actuando con prudencia y efectivamente en esta ocasión hay que reconocer que López Obrador tiene pues la razón al no felicitar a Biden ni tampoco a Trump, porque aún no hay no hay presidente electo. Y fíjate que el fiscal general de Estados Unidos, como decíamos, William Barr, él es muy claro y se marca distancia de las teorías conspirativas del presidente. O sea, ciertamente a Barr lo ubican como gente de Trump. Ajá. Sin embargo, lo que Barr dice vamos a seguir las investigaciones, vamos a ver las investigaciones prudentes que se puedan llevar a cabo si hay acusaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades, que de ser ciertas pues se pudieran afectar al resultado de la elección en todos lados. Dice, y en esto pues sí, efectivamente es una posición prudente de Barr, porque también se da otro hecho que vale la pena comentar con nuestro auditorio, que también Richard Sieger, que es el responsable de la División de Fraude Electoral del Departamento de Justicia, presentó su denuncia según The New York Times. O sea, uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Pues sí están los estiras y los aflojas porque algo está pasando adentro, algo está pasando que al menos las noticias que están llegando, que casi no se dan gran difusión, pero sí hay testimonio de lo que leíamos. Hay un testimonio al menos en el caso de Correos, una persona trabajadora pues decía que habían recibido la orden de que tenían que cosechar los votos perdón. Sí. La disposición era, en el caso de Pensilvania, que era lo que más llamó la atención, es que se iban a aceptar los votos que estuvieran con fecha de 3 de noviembre hasta uh-huh. las 12 de la noche, un poquito antes. Uh-huh. ¿No? Dicen que es 23 por 49. ¿No? Pero bueno, lo interesante de esto es que efectivamente aquí un empleado de Correos decía que habían recibido la orden de que aunque fuera con 4 de noviembre que se hubieran recibido, pues todavía tenían ellos que contarlo, fecharlo con día 3 de noviembre. O sea, aquí es donde se alienta lo que es ese argumento de fraude,
porque efectivamente cuando comenzaba el partido de los votos, pues todos aquellos votos que eran enviados por correo, pues eran a favor de Biden, ¿no? O al menos esta es la denuncia que hizo Trump, y que pues no hubo mucho eco en esta denuncia que se hizo. O sea, lo que nosotros podemos compartir con nuestro auditorio es que pues por lo menos la posición de Barr, que dicen vamos a investigar, pues en realidad Trump tiene todo su derecho como candidato de pedir que se disipen las dudas, todos los cuestionamientos que se estén dando, porque efectivamente el margen es mínimo. O sea, es algo que habíamos con nosotros comentado, que las encuestas le daban un triunfo muy holgado a Biden sobre Trump, y que en realidad en los hechos pues está muy parejo. O sea, por eso decimos que la moneda está en el aire, porque pues las cosas aún no se han definido, y hay que ver qué es lo que pasa en este proceso de judicialización de las elecciones. Es un panorama en el que creo que, fíjate que lo comentábamos, lo hemos comentado, el papel que han estado jugando los medios estadounidenses y buena parte, no sé si a nivel internacional, toda la prensa, al menos en ese sentido, pero llama mucho la atención cómo ya se tomó este partido, Luis, por Joe Biden. Insisto, aquí lo importante y lo que incluso hemos discutido en diversos espacios que hemos tenido aquí en la agencia de noticias Al Grano MX es esta posición de, bueno, sea quien sea el ganador, bueno, pues que salga esta voz más clara, que en el caso quizá de nuestro país es mucho más sencilla, porque evidentemente el peso de las declaraciones, el peso oficial, digamos, de la cobertura, la carga, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral, y pareciera que por tradición, ¿no? En Estados Unidos es diferente, son los mismos medios de comunicación, de manera paralela a lo que pueda decir la autoridad electoral. Sin embargo, decíamos, a mí me ha sorprendido mucho cómo le han llovido las críticas a Andrés Manuel y efectivamente ha sido sumamente prudente. Y bueno, lo que ha dicho él es que independientemente de las filias o fobias que tiene por uno u otro candidato, se ha mantenido al margen y ha preferido esperar. Curiosamente también con otros países que bueno, que quizá a nivel internacional no gocen de muy buena reputación en términos democráticos, ¿no? Hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos creo que es Pakistán, la otra nación que tampoco lo ha felicitado, y obviamente México, que eso es este grupo, curiosamente, los que podrían considerarse no tan democráticos o con regímenes mucho más duros, digamos, o menos abiertos que el estadounidense, son curiosamente los que pareciera que van a dar esta señal demócrata o democrática de esperar para que sean las autoridades electorales las que determinen este ganador. Y por otro lado, Luis, se lee esta idea, pues, digamos, reafirmando quizá un poco la imagen del candidato necio o del presidente necio que ha sido pues el propio Trump al aferrarse, porque así es parte de las lecturas que hay, aferrarse a la silla presidencial. Y bueno, pues comienzan ahora estas declaraciones por un lado y por el otro, nuevamente en esta situación que en México sería una cuestión postelectoral, ¿no? O sea, hoy estamos ya viviendo un proceso postelectoral muy complicado, aunque insisto, ya muchas voces, o si la verdad estuviera a partir de las voces que hemos escuchado, pues bueno, prácticamente todo mundo ya da por ganadora a Joe Biden y comienza a desacreditar a un presidente Donald Trump que lo acusan de aferrado, de necio, de querer buscar salidas alternativas. Se han escuchado incluso versiones de que quiere poner su propia cadena de televisión o prepararse para las siguientes elecciones. En fin, creo que sí hay una maquinaria informativa, Luis, muy interesante del lado de los demócratas, hay que decirlo, y también en esta operación que se va a comenzar a generar, o que se ha comenzado a generar por parte de los republicanos. Y lo cierto es que en México estamos, Luis, no sé, me da la impresión que comprando solamente el discurso demócrata y haciendo un lado lo que podría dar también una sorpresa en términos finales, que sea Donald Trump el que realmente meta más candela a estas elecciones, que todavía, como bien dices, el término sería no hay todavía un ganador
legal, digamos, por parte de las autoridades, ¿no? Así es. Y fíjate que con relación a lo que dices de los medios de comunicación, efectivamente Trump tiene razón porque dice Trump, todos sabemos por qué John Biden se apresura a hacerse pasar falsamente como el ganador y por qué sus aliados de los medios de comunicación están tratando de ayudarlo. Y concluye, no quieren que se exponga la verdad, ¿sí? O sea, él está argumentando pues que le hicieron, que hubo un fraude y pues lo que vamos a ver seguramente en las próximas horas, los próximos días, pues van a hablar sus elementos de por qué dicen ellos que se está cometiendo el fraude electoral. Esto lo han minimizado los medios masivos. Dicen que Trump no tiene pruebas y que simplemente acusa sin aportar pruebas. La realidad es que pues las pruebas se tienen que aportar poco a poco y en los lugares adecuados. O sea, en el proceso de judicialización, los medios masivos no son los canales, y hay que decirlo, y por eso pues aquí en esto hay que concederle mucha razón a Trump, porque efectivamente los medios masivos no quieren que se exponga la verdad, pero seguramente ya cuando estén encausadas las cosas en este proceso de judicialización, las vamos a ver. Oye, Fíjate que otra cosa que también... Sí, Luis. Sí, adelante. No, te decía, ¿será que entonces en México nos vamos a equivocar o la oposición se va a equivocar? Sería terrible para la oposición, sobre todo para particularmente para los panistas, que le han levantado la mano a Joe Biden y hemos visto a muchísimos legisladores, el propio dirigente del Partido Acción Nacional, que pues ya él da por ganador a Biden. Me preocupa mucho también y seguramente vas a retomar esa idea, Luis, de un Biden católico. Pero bueno, antes de esta idea, cerrar esta cuestión de se pueden ir de patinada la oposición. Sería terrible para la oposición. Sería un golpe de colmillo político muy bien asestado por parte de López Obrador. Me ha llamado mucho la atención este movimiento. Fíjate que sí, y es que el problema también es mucho más profundo. Nos los hacía ver en su análisis José Antonio Pérez Stuart, porque efectivamente quieren vender la idea de que Biden es católico. Ajá. Y dices, bueno, pues ok, en seno familiar a lo mejor sí tuvo formación católica y pues sí, pero ya viéndolo en el contexto de geopolítica internacional, o sea, aquí lo viendo así, quién es Biden o qué estuvo representando él, pues efectivamente son una serie de antivalores que no van así ni con la Iglesia Católica, ni con es profundamente abortista, sí, profundamente a favor del movimiento lésbico gay. O sea, bueno, finalmente cada quien es feliz como cree conveniente. Dicen, bueno, sí, pero lo que sí no se vale es que quieran ellos usar banderas diciendo que son católicos y crean una confusión muy profunda, porque lo que observamos es que los obispos católicos, muchos obispos católicos de Estados Unidos, sí, lo apoyan e impulsan a Biden, y lo mismo aquí en México, como decías, en el PAN, Ricardo Anaya, Marco Cortés, en que todo el mundo pues está no que sea Biden. La realidad que es totalmente contrario a la doctrina del Partido Acción Nacional, totalmente contrario a la Iglesia Católica, como es el caso de los obispos que seguramente pues metieron la pata y que a lo mejor ojalá que les den jalón de orejas, pero sí. Lo que aquí vale la pena comentar es que en este movimiento que se está dando a nivel internacional en la gestación del nuevo orden geopolítico-económico que afecta a todas las áreas, está creando muchísima confusión. Simplemente, lo que para poner el caso, en el caso del Partido Acción Nacional aquí en México, Ricardo Anaya fue un impulsor muy fuerte de los frentes, ¿sí? Y de las coaliciones lograron llegar al poder, sí, se ganaron,
Pero el caso, uno de lo que más me llama la atención, al menos a mí, es el caso de Chihuahua, que pues ganó el PAN, pero pues además hay que ver los colores lésbico-gay del gobierno del Estado, y que pues es un gobierno panista sin ser panista. ¿Y qué es lo que sucede? Qué raro que pase en nuestro país eso, Luis. Es muy raro. Y en ese pragmatismo, por poner ese ejemplo, en ese pragmatismo que se está cayendo, o sea, y se crea tanta confusión que ya el electorado, los ciudadanos, pues no van a saber ni por qué, ni por quién votar, ni nada. Simplemente, y lo que estamos viendo en los hechos en el caso de López Obrador, pues siempre dice que es guadalupano, que los días más significativos es cuando inicia su campaña. Utilizan las mismas siglas de Morena por la Virgen Morena, que dicen ellos que es Movimiento de Regeneración Nacional, pero es con toda la intención, pues, de manipular. Claro. O sea, aquí lo que tenemos que tratar de, bueno, al menos tratar de compartir con nuestro auditorio, es que en este jaloneo que se está dando a nivel internacional están pasando cosas de este tipo, porque hemos insistido a lo largo de estos meses y cada vez es más, hay más pruebas, pues, de que a nivel internacional el movimiento que se da para esta gestación de este nuevo orden, pues se origina con el chinavirus. El chinavirus famoso, el y coronavirus. a raíz de eso, pues se comienza a hacer toda una serie de movimientos y es uno de los puntos clave en el cual están enjuiciando a Trump porque presuntamente no hizo las cosas bien para enfrentar este COVID-19, este chinavirus, y que ya cuando se anuncia que es Biden el nuevo presidente, entonces sí las farmacéuticas comienzan a decir que ya está que ya está listo, ¿no? Cerca de la vacuna, ¿no? Un reclamo también que les hace a nivel internacional, bueno, el propio Donald Trump. Mira, fíjate que platicando un poco esta situación y créeme que buena parte de lo que queremos hacer en este espacio, que pareciera a veces ir contracorriente de lo que en los medios, en la mayoría de los medios, no creo que tampoco puedo aventarme el tiro y decir que todos, pero en la mayoría de los medios trae una corriente ya muy, muy marcada en favor de Biden. Decíamos que esto quizás es consecuencia del propio Donald Trump, de la personalidad pues, tan característica de Donald Trump, de una cuestión de decir, bueno, avisando él un poco como lo que pasaba con este cuento de Pedro y el Lobo, de que cuando iban, siempre estuvo asusando, digamos, a sus adversarios o a nivel internacional con los temas y bueno, pues la gente en un principio le creía, después dejó de creerle y pareciera que ahora que sí fue de veras, que sí se la están aplicando, que sí hay un tema de un presunto fraude electoral en Estados Unidos, digo, vaya tema que estamos tocando, de toda la palabra te va a sonar muy bien, pero el complot, ¿no? Que a nivel internacional y en el propio país hay por las fuerzas, pues digamos por el establishment, ¿no? En Estados Unidos, que hoy está en contra de Donald Trump y que ahora sí está la cargada durísima en contra de él. Pareciera que nadie le cree, Luis, y eso es grave porque entonces sí pareciera que hay efectivamente estos indicios de un fraude electoral, esta cargada que veíamos de los medios de comunicación que hemos estado nosotros reportando en Estados Unidos, que si bien está justificado, Luis, porque en Estados Unidos quizá la forma de dar la información es tomando partido por uno o por otro bando, y se ve normal, digamos, a nivel Estados Unidos, no así en nuestro país, que también quiso comprar la misma idea buena parte de los medios de comunicación con ese afán de decir nosotros ya hablamos y háganle como quieran, pero finalmente insisto, esta complot que pareciera que ahora sí hay en contra de Donald Trump y que pocos le están dando pues esta credibilidad, y bueno, pues este tema pareciera que es diferente a como se han planteado al menos en principio con los medios internacionales, Luis, aunque pareciéramos que estamos haciendo contradicciones, es real lo que está sucediendo en Estados Unidos. Así es, y pues compartir con nuestro auditorio que que estamos al pendiente de lo que está sucediendo. Hay mucha información que pasa desapercibida,
pero la realidad es que no se han definido las cosas todavía en Estados Unidos, no hay presidente electo todavía, y pues tanto puede ganar Trump si tiene todos los elementos legales para defender su triunfo, y por lo otro pues también puede ganar Biden, ¿no? Es que La moneda está en el aire y estamos al exactamente. pendiente. Es que sabes que la lógica de pareciera, insisto, lo tomo con mucha reserva y con mucho cuidado de no decir algo pues fuera de contexto. Están viendo nuestros amigos en pantalla un Twitter que publicó Calderón, de Paco Calderón, tú lo sabes, este caricaturista que ha sido un férreo crítico de Andrés Manuel, pero no solo de Andrés Manuel, porque eso también sería quitarle mérito. Él ha sido un crítico del sistema, de diversos sistemas. Cuando estuvo el PRI lo hizo, cuando estuvo el PAN también lo hizo. Hoy, por supuesto, lo hace de manera pues categórica también contra Andrés Manuel. Pero mira, una cuestión que poníamos en pantalla a propósito de lo que hemos comentado, él dice, me acabo de caer el 20, que Biden será el segundo presidente católico de los Estados Unidos después de Kennedy hace 57 años, solo que ahora ya no tiene el impacto que entonces. Y es una fotografía, una imagen que están viendo en pantalla nuestros amigos, donde está Biden, me imagino que como vicepresidente, no me queda muy claro, saludando al Papa Francisco, ¿no? Y como te digo, como bien has comentado, muchos, pero muchísimos actores políticos, incluso a nivel internacional y por supuesto en nuestro país, se han ido con esta, sobre todo en nuestro país, y es donde creo que ahí está la explicación o el aguas, ¿no? El aguas, porque al ir en contra de su lógica ha sido, si Andrés Manuel está con Trump, entonces nosotros estamos con Biden, en esta lógica medio absurda o quizás simplista, ¿no? Al generarse este conflicto postelectoral o esta situación que se ha dado en Estados Unidos, evidentemente, lo decíamos, y perdón que insistamos mucho en este tema, Andrés Manuel ha aplicado la de ser sumamente prudente, vamos a decirlo así, o irse con el guión básico de si no hay pues una autoridad que le levante la mano, mejor me mantengo a raya. Y sin embargo, con tal de ganarle el brinco a Andrés Manuel y tacharlo y descalificarlo y irse con todo, con el pretexto de Trump, pues han felicitado a Biden. No sé, yo la verdad es que después de revisar toda esta información que nos has comentado, todos los antecedentes que por supuesto José Antonio nos ha compartido, todo lo que hemos visto de la lectura que ha habido de algunos medios que también han puesto el dedo en la llaga en esta situación, sí se nota un tema ahí medio improvisado de la oposición. Bueno, no es novedoso, ¿no? Insisto, me llama mucho la atención que ahora en este espacio, creo que por primera vez estamos coincidiendo con Andrés Manuel López Obrador. A ver cómo nos van las críticas, Luis Martínez, porque agárrate porque ¿quién, no? Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tratado de explicarle a nuestro auditorio y compartir que Exacto. efectivamente por la misma formación de nuestra alma mater, la Carlos Septién García, como periodistas, somos muy críticos, pero también reconocemos las cosas como son, porque efectivamente eso nos permite avanzar como sociedad, porque como país, porque si en este caso el señor está haciendo algo bien, Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocer. Sí, Y por eso yo decía, yo creía que nunca iba a ser el día en que iba a decir coincido. Ya, oye, sí, porque de todas las que llevamos, todas son, bueno, crítica, es más, abierta y yo sí creo que sustentada más que ideologizada por parte de este espacio, llamando la atención de las cosas terribles que hace Andrés Manuel, pero como dices, esta vez hay una coincidencia, mira, no, yo creo que no entramos en ese rollo ideológico, sino en un rollo de política o de diplomacia básica, insisto, aunque todo mundo habla en contra y todo mundo ya le levantó la mano al otro candidato, eh, me llama la atención que Andrés Manuel, mira, y lo que hay que poner en contexto, Luis, Andrés Manuel podrá ser o no de nuestros favoritos, digamos, si es que lo tuviéramos,
pero no es a lo que voy, no es un personaje improvisado, no es un cuate tonto, ¿no? No es falto de criterio, al contrario, si algo tiene Andrés Manuel es el colmillo, y lo hemos reconocido en este espacio, por supuesto que no, bueno, tan es habilidoso que hoy es el presidente de la República, digo, no cualquiera llega a ese lugar, aunque pareciera que a la hora de gobernar lo hacen terriblemente, pero ese es otro tema. Hoy creo que lo que destacamos en este espacio es esta coincidencia que hay, al menos en términos de estrategia, Luis, de no levantarle la mano a un virtual ganador, sino esperar el conteo real, las impugnaciones que está haciendo el equipo republicano, ¿no? Que insisto, ahora ya no, vemos que no, como se había dicho hace quizá un par de días, que habían dejado solo a Donald Trump, creo que no es así, creo que ya estamos viendo cómo se está reconfigurando esta defensa del voto de los republicanos, y esto entonces, pues mira que si Andrés Manuel, y hay que ponerlo en este espacio, martes 10 de noviembre, si Andrés Manuel le acierta, vaya golpe que le van a dar no solamente a la oposición, sino a muchos de sus críticos, ¿eh? Digo, ojalá se quedara solamente en esta anécdota o este cálculo político de este programa, sino de la trascendencia que tiene también, de la lectura que seguramente está haciendo Andrés Manuel, que la gran mayoría no está haciendo o está omitiendo, Luis. Así es, sí, porque como decíamos, fíjate, al contrario de lo que se hubiera pensado, el dirigente del PAN, Marco Cortés Mendoza, y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, pues piden al presidente López Obrador que ya reconozcan y feliciten a Biden, Sí, es cierto. el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues efectivamente, pues aquí lo que vamos a ver los siguientes días es a ver quién tuvo razón o quién tuvo la mejor estrategia, Claro. quién fue más diplomático y más prudente. Habrá que revisar cómo está el tema, y sí tienes razón en esta nota que también nos compartiste de el PAN y Muñoz Ledo interesados ya en pues en señalarle al presidente de la República. Insisto, yo ahora con los datos que tenemos no me atrevería a hacerle esta recomendación, y mira que le hemos dicho, bueno, qué cosas no le hemos dicho al presidente de la República, pero esta vez algo está ahí por definirse, o todavía no se ha definido más bien, y eso hay que ponerlo en la mesa, Luis, insisto, Así es. como una situación que llama la atención, ¿no? Y que quizá podría ser la diferencia en lo que ha sido, pues, esta administración de Andrés Manuel, porque bueno, insisto, él no es un improvisado, es muy malito para gobernar, ¿no? Pero el colmillo político lo sigue teniendo, y habrá que revisar de qué nivel es su acierto, o como bien dices, que se pueda reconfigurar y diga, bueno, pues está bien, ahora sí ya lo reconozco, ¿no? No pasa nada. Todo está bien, no hay bronca, me tardé, pero ahí está el tema, ¿no? Así es. Pues, ¿qué más, Luis Martínez? Pues por el momento creo que nada más, amigo. Oye, hoy nada más como otros temas que también queríamos poner en la mesa, además de la vacuna que habíamos comentado, es este tema del movimiento que no sé si viste hoy, Luis. Estuvo el Sí por México, ya salió digamos, a la luz pública, por decirlo así, en su primer evento ya más formal, con una mesa muy interesante de los partidos políticos. Ahí en pantalla tienen esta nota para ir pues acompañando lo que vamos comentando aquí en la mesa de Hablemos al Grano, donde pide el Partido de Acción Nacional y Muñoz Ledo reconocer ya a Joe Biden en esta recomendación que les hace, pues que hacen tanto Muñoz Ledo como Marco Cortés. Bueno, pues habrá que ver quién tiene la razón, Luis. A nosotros nos toca, quiero quedarme en este margen de solamente dar a conocer los hechos y esperar un poquito este análisis que, insisto, creo que lo hemos dejado muy claro. Habrá que esperar el levantamiento de mano de quién realmente ganó las elecciones, aunque todo mundo nos diga, todo mundo nos critique, oye, nos toque en parte los coscorrones que le dan a Andrés Manuel. Yo esta vez sí prefiero mantenerme en la línea, Luis, por mera, pues mira, al menos con los datos que tenemos, insisto, con la información que tenemos, no hay ganador todavía, es un conflicto postelectoral y habrá que revisar efectivamente cómo quedan las circunstancias, porque bueno, si habláramos de un ganador, Luis, sí, efectivamente ganó Biden con el nivel de votación, pero habrá que revisar
qué tan reales o qué tan ciertos son estos votos, ¿no? Luego de las llamadas que ha hecho Donald Trump, que bueno, muchos medios, la gran mayoría de los medios no ha pasado su mensaje, pero bueno, nosotros a como sea nos hemos enterado que esto es lo que ha dado a conocer Donald Trump. Así es, amigo. Pues así es, Luis. Ah, bueno, decíamos del tema de Sí por México, Luis, un movimiento social más, una máscara quizá más, o una mesa de recepción de quejas de la oposición, ahora conformada por Claudio X González y por Gustavo de Hoyos, todavía presidente de Coparmex. ¿Cómo ves? Uno más, Luis. Llevamos 3, 4 movimientos sociales que no sé qué percepción tengas, pero no pegan, Luis, no pegan, no terminan de consolidar una agenda tan propia, pues como para ya vestirse como un bloque opositor real. No sé cómo lo leas tú, Luis Martínez. A mí en lo personal me gustó mucho el análisis que hizo nuestro compañero José Antonio Pérez Estor, sí, que ojalá que no me equivoque bien en la interpretación, pero José Antonio decía, este Sí por México es una estrategia que nace por parte de López Obrador, de su gente, para neutralizar a la oposición. Y lo vimos en los hechos porque así como vimos nacer y crecer el movimiento de Frena, ¿sí?, que llegó ya a lo máximo, pues de repente así cambiaron las cosas y Frena se adhiere a Sí por México. O sea, aquí el problema es que López Obrador hábilmente se deshace y no le da registro al partido de Calderón, sí, y el de Margarita, porque pues sí representaban un peligro real. Y lo más absurdo que puede haber por parte del INE, que le inventaron así cualquier tarugada así, pero así es una jalada así por completo, para desconocer y no darle el registro, ¿sí? Entonces Calderón lo dijo en su momento, dice, pues no se vale, ya estaba todo bien hecho, bien armado, y eso solamente es un pretexto para no darnos el registro. El movimiento que es Sí por México es neutralizar o captar, por decirlo de una forma, al movimiento, a los de derecha, porque lo vimos en los hechos con Frena, ¿sí? Y aquí en esto lo peligroso es que no hay una oposición real ante López Obrador, ante Morena, porque efectivamente están logrando desactivar toda oposición real, al menos yo lo entiendo de esa manera. Digo, no sé si habré interpretado bien el análisis de nuestro compañero José Antonio, pero el problema grave es ese, porque los partidos de derecha, en el caso del PAN que comentábamos, están ellos en ese pragmatismo político de irse para donde les conviene, sin respetar su ideología, sus principios. Aquí lo grave está en que el ciudadano va a estar confundido y va a estar decepcionado porque no está teniendo una alternativa real ante lo que está presentando López Obrador y su partido Morena. O sea, Morena se está haciendo pedazos, pero lo están logrando reestructurar, reconfigurar, ¿sí? Pero el problema de fondo, como dice que no hay una oposición real que tenga una propuesta, pues que sea un contrapeso a todo este desastre que trae López Obrador. O sea, López Obrador en 2 años logró destruir al país, pero lo más triste en este momento, creo yo, es que no hay un partido, no hay un movimiento que logre aglutinar todo este enojo en una propuesta política real. Es que fíjate que leía, o más bien estuve viendo alguna transmisión muy, además, híjole, yo sé que es que esto que voy a decir, por supuesto que hay a quien no les va a gustar, pero es que se los hemos dicho en diferentes frentes de batalla. Y lo que hay que decir es que cuando hablamos de la oposición, de los movimientos opositores,
siempre se nota la improvisación, que pareciera que para ellos es un logro el verse improvisados, ¿eh? Eso sí, te lo tengo que decir, y habrá que recriminárselos por esta forma híjole, tan mal hecha que a veces resulta para estos grupos. Y veíamos pues en esta transmisión que hacían este movimiento de Sí por México, donde el mayor mérito fue sentar a los 3, 4 partidos políticos, no sé si también estuvo Movimiento Ciudadano, pero sentarlos para decirles que sí, que, pues, adelante, que necesitábamos que ya se pusieran de acuerdo. Se me hace, yo lo he dicho en muchas ocasiones, incluso bastante soso, bastante inocente el decir, oigan, sí se pueden sentar si habrá modo que se sienten ya a trabajar por México, si habrá modo que ya se pongan de acuerdo ustedes, porque el señor de enfrente nos está pateando. Cuando esto, con tantito instinto político, cualquiera de los 3, 4 partidos debería estarlo operando, Luis, y a mí se me hace como muy conchudo por parte de la, pues vamos a decir, este frente opositor, ¿no? De PAN, PRI, PRD y demás, que solamente están esperando, ¿cómo se dice esto? Pues que los ciudadanos nos digan, ¿no? Bueno, a ver, déjame ver si salgo, ¿no? No sé, no termina de cuadrarme el tema opositor, y conste que hoy pareciera que estamos muy Andrés Manuelistas, pero es que de verdad no termina de convencerme esta visión ciudadana de oposición cuando pues no hay esta fortaleza que tendríamos que estar esperando los que, digamos, no estamos tan de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel. Fíjate que en el caso del PAN, que es lo que yo conozco, en el caso del PAN, el gran error como partido es que pues solamente unos cuantos se ven favorecidos. Entre unos cuantos nada más de los grupos que convergen al interior del PAN, pues se van pasando los puestos, se van pasando los cargos, y son solamente unos cuantos. O sea, esto le perdió mucho la esencia al Partido Acción Nacional porque no tiene contacto con los ciudadanos, con la gente. ¿Sí? Y se han acostumbrado a vivir del presupuesto y se han acostumbrado a la vida fácil. Entonces, por eso, cuando se critica a los partidos en general que nada más están esperando captar a través de los votos, a través de sus membretes, ¿sí? A través de sus membretes captar los votos de los ciudadanos, es una posición muy cómoda. O sea, simplemente ellos lo tienen como franquicia, ¿sí? Sí, claro. Y pues disfrutan de los beneficios, porque sí hay beneficios, sí, pero lo hacen nada más para unos cuantos. Claro. Yo creo que ese es el gran error que se tiene, de que en lugar de servir a los ciudadanos a través de los partidos, ¿sí?, se sirven de los ciudadanos para que ellos puedan vivir bien. No, ya, sabes que aquí el reto finalmente ya es revisar, ya para ir cerrando este programa, es revisar qué tanto impacto va a tener, porque efectivamente, según este análisis que hemos comentado de Pérez Stuart, pues lo cierto es que hace esta oposición o este intento de oposición, hace lo que el presidente le dice, que eso es terrible, ¿no? Oigan, ¿por qué no se juntan mejor y vienen y despachan aquí enfrente de mí? Espérame, o sea, ¿de cuándo acá el presidente tiene que tirarnos línea, no? Dos, me queda muy claro cómo van a definir las diferentes agendas que los diferentes movimientos ciudadanos o los movimientos de inquietud social, digamos, o el movimiento, ¿cómo le llaman ahora? La sociedad organizada tiene, cuando sabemos que hay tantas inquietudes como organizaciones sociales hay en nuestro país, para definir una agenda en común, ¿no? Y que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Porque además también nos hemos encontrado con esta sensibilidad por parte de las organizaciones ciudadanas de, oiga, pero no lo critiquen porque pues no, es que no nos podemos criticar entre nosotros, ¿no? Y entonces hagamos el bodrio que estamos haciendo oposición, pero no nos critiquen porque entonces ya no están con nosotros, y en el fondo se siente este mismo ambiente del cual hemos señalado a Andrés Manuel, muy sensibles al momento de ser criticados, y vemos cómo rescata, ¿cómo se llama? Misión Rescate México, ahora esta organización, el propio Movimiento Frena,
tienen sus lados para corregir, digamos, y no necesariamente están tan abiertos a las críticas, Luis. Sí, así es. Ese es otro de los temas que pues no aceptan la crítica de los ciudadanos para que hagan un mejor trabajo los partidos políticos, porque están enconchados. O sea, la verdad es que viven bien y nada más simulan que trabajan, y ese es el gran error, porque pues los ciudadanos no le creen. No hay un liderazgo real, porque pues no son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Exactamente. Luis Martínez, solamente agradecerle a todos los que se han conectado, a todos los que ven estas transmisiones en sus diferentes formatos en los que los vamos a compartir, y por supuesto